29 me parece, ¿no? Sí, algo así está en que 29 o 30 países. 32 creo que somos. Uy, ya, a ver, vamos a esperar un minutito más, pero mientras tanto ya podemos ir conversando un poco. Les doy la bienvenida y permítame presentarme. Mi nombre es Wilman García. Voy a estar compartiendo con ustedes un par de semanas en este módulo que tiene que ver con cambio climático y lo que es la gestión del riesgo ante los desastres naturales. Entonces, me gustaría conocerles también a ustedes. Bueno, aquí por las fotos nomás los estoy viendo, pero casi todos ustedes son de la carrera de ingeniería civil, ¿verdad? ¿Hay algunos de otras carreras? ¿Todos son de civil? Creo que todos somos de civil, Inge. Ah, ya, qué bien. Qué bien, qué bien. Perfecto, yo creo que, bueno, si van entrando los vamos a ir repitiendo. Avanzaremos, no me decía, para ir contándoles cuál es el contenido del módulo, cuál va a ser el modus operandi, cómo vamos a ir avanzando los capítulos de este módulo y después vamos a hacer un repaso del marco teórico sobre algunos conceptos de cambio climático y gestión del riesgo. Les voy a mostrar también algunos artículos científicos para que ya hagan un primer trabajo para mañana y también les voy a mostrar un par de videos cortos sobre cambio climático. ¿Ya? Entonces, les voy a pedir por favor que para mañana tratemos de ser más puntuales, sobre todo las personas que están entrando ahora. Por respeto, qué sé yo, a todos, ¿no? A mi persona y respeto a todos ustedes también. Entonces trataremos de entrar, yo desde unos 10 minutos antes ya voy a tener habilitado esto y vayan ingresando ya, cosa que empecemos a las 7 en punto. Bueno, voy a compartir con ustedes la pantalla para mostrarles. ¿Y por qué no me permite compartir? Tal vez tenía que tener abierto el Classroom. No, si no es administrador, usted, Inge, no va a poder compartir. Pero yo soy el administrador. A ver, ¿qué está pasando? Uy. A la macana. ¿Y ahora? ¿Cómo se soluciona eso? Ustedes me tienen que enseñar que son capos con la tecnología. ¿Alguien de ustedes tal vez me puede ayudar para que sea? ¿Cómo está compartiendo la pantalla? O sea, ¿dónde le está haciendo clic? Eso me refiero. Aquí abajo que dice presentar ahora, ¿no? Ajá, tiene que volverle a hacer clic en esa ventana para que le habilite la opción. ¿En cuál ventana? La que se está abriendo. Donde dice presentar ahora, ¿no ve? Ajá, vuelve a hacer clic ahí mismo, ahí adentro, y ahí recién va a dar a aceptar. Ahora aquí me da tu pantalla completa, una ventana, una pestaña que me sale. Si quiere compartir toda la pantalla o una pestaña, digamos. A ver, si ¿Quiere compartir tú? pongo tu pantalla completa que dice ahí y Ya. me sale esto, compartir la pantalla completa. Ajá, Pero, ahora en ese recuadrito tiene que volverle a hacer clic ahí adentro y ahí recién le va a habilitar un botoncito ahí abajo para que pueda compartir. a ver. Ah, verdad, verdad, verdad. Que yo ya me olvidé, pues eso. Ajá. Muchas gracias. Te dije. Gracias, gracias. Un punto. Me vas a avisar tu número. Ya. Gracias.
Muy bien, a ver. ¿Pueden ver todos la pantalla? Sí, ¿verdad? Sí. Ya, perfecto. Entonces, bueno, este contenido ya lo tienen ustedes. Sí, simplemente voy a indicarles que hay una primera parte que vamos a ver sobre, sobre lo que es cambio climático, sobre lo que es la gestión del riesgo, la variabilidad climática, ¿qué entendemos por variabilidad climática y adaptación al cambio climático? Algunos efectos del cambio climático en la agricultura y en otros sectores también. Vamos a ver qué es luego, qué es riesgo, qué es desastre, qué es una cultura de resiliencia, ¿no? Y cómo la gestión del riesgo es parte del desarrollo sostenible. Y después de ahí en adelante vamos a ir viendo algunas herramientas integrales de planificación y evaluación de riesgos, ¿no? Entonces vamos a ver varias herramientas como el CEDRIC, el Cristal, construcciones resilientes, etcétera. También vamos a ver un poco sobre mapeo de riesgos. Después estas otras herramientas que tienen que ver con planes de contingencia, sistemas de alerta temprana y sobre los sedanes también, ¿no? Y algo vamos a hacer una introducción también sobre estos nuevos modelos económicos que están vigentes ahora y están haciendo un boom, digamos, a nivel mundial, que son las economías que protegen al planeta, vale decir la economía circular y la economía azul. Entonces, y finalmente vamos a hablar un poco sobre las normativas y políticas de cambio climático y riesgos, tanto a nivel local como a nivel internacional. ¿Ya? Entonces, ese es nuestro contenido del módulo que iremos viendo en el transcurso de estas 2 semanitas que tienen conmigo. ¿Cuál va a ser la metodología? Todos los días va a haber una presentación en PowerPoint de mi, digamos, por parte de mi persona, ¿no? Donde vamos a ver la parte teórica y en algunos casos un poco de parte práctica también. Y vamos a hacer un ejercicio de clase invertida donde ustedes van a tener lecturas sobre artículos científicos, ¿no? O no siempre científicos todos, pero unas lecturas de artículos. Y la idea es que organicemos un debate, un análisis y debate entre todos. Acá les adelanto que los artículos tenemos que leerlos todos. Por ejemplo, les doy un artículo a un grupo de 2 personas, no significa que esas 2 personas solamente van a leer el artículo y los demás no. Entonces, estamos obligados a leer todos, absolutamente todos, cada uno de los artículos, ¿ya? Tendremos una técnica de juego de roles en alguna parte del avance del módulo, ¿no? Después vamos a hacer un análisis también de documentales sobre cambio climático y riesgo. Para cada clase, para que no nos aburramos ni ustedes ni yo, vamos a ver algunos videos cortos que los he ido seleccionando. Hay muchos videos, obviamente, sobre esta temática, pero los he ido seleccionando algunos videos, algunos nuevos y otros que no son tan nuevos, pero que dan un mensaje interesante sobre esta temática, ¿ya? Entonces, ahí vamos a tener casi para cada día los trabajos prácticos, ¿no? Fíjense, hay 8 trabajos prácticos con puntaje de 10 puntos cada uno de ellos. Y vamos a tener al final del módulo un examen que va a valer 30%, ¿ya? En el Classroom les he compartido, o les voy a ir compartiendo información adicional a la que vamos a ir viendo en clase, ¿no? Por ejemplo, hay informes del IPCC, que es el Panel Intergubernamental de Cambio Climático. Son los últimos informes de este panel y están sus resúmenes. Vale la pena que los vayan leyendo, son muy didácticos, con imágenes, con gráficos muy lindos de revisarlos, ¿no? También hay informes técnicos de organismos internacionales.
Vamos a ver también sobre las normativas internacionales y locales de cambio climático y riesgos, ¿no? Finalmente vamos a tener una prueba escrita el último día de nuestro módulo. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Con toda confianza, por favor, romperemos ese hielo. Si hay alguna cosa que no esté clara, con toda confianza me dicen, por favor, ustedes también son los profesores, no me vean solo a mí como el profesor, porque yo también voy a aprender a lo largo de estas 2 semanas mucho de parte de ustedes. ¿Ya? ¿No hay ninguna pregunta? Ya, me interrumpen nomás si es que se les ocurre alguna pregunta y vamos a ir viendo qué más tenemos por acá. Bueno, este es un resumen de los trabajos prácticos que vamos a ir haciendo, ¿no? Les decía que hay como 8 trabajos prácticos. Para esto vamos a organizar grupos de 2 personas. Entonces, para el día de mañana me van a pasar un listadito de los grupos de 2 personas, ¿ya? Perfecto. Entonces, entraremos a ver algunos conceptos, lo que les decía, sobre el cambio climático y la gestión del riesgo, ¿ya? Entonces, en esta primera parte vamos a ver conceptos, vamos a hacer un repaso prácticamente, pero son algunos conceptos que los vamos a ir viendo a profundidad o los vamos a ir reiterando a lo largo del módulo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá es lo mismo el cambio global y el calentamiento global, la pregunta, ¿no? Entonces, son 2 situaciones diferentes. El cambio global se entiende como este conjunto de transformaciones ambientales, sociales, etcétera, que está atravesando como el planeta, ¿no? Como consecuencia, obviamente, de nuestras actividades, principalmente las actividades humanas respecto al uso de suelo y el cambio climático, ¿ya? Eso es el cambio global. En cambio, calentamiento global, aquí nos dice que es un fenómeno que registra aumentos de la temperatura promedio en la atmósfera terrestre y también en los océanos, que están estos ocasionados principalmente por la acción del hombre, ¿no? Bueno, no solamente por la acción del hombre, ojo que también son procesos naturales que se van dando estos cambios en muchos años, pero vamos a ir viendo, y eso lo corrobora también el IPCC, cómo la actividad humana ha ido acelerando estos procesos y por eso es que están atribuyendo fundamentalmente a la actividad humana a esos cambios, ¿no? Entonces, acá hay unos conceptos que son de alguna manera, digamos, oficiales sobre cambio climático. En este caso, el concepto que lo define el IPCC. Les decía que el IPCC es el panel intergubernamental de cambio climático, ¿no? Entonces, en este caso, el IPCC define como cambio climático a la variación estadísticamente significativa, ya sea de las condiciones climáticas medias o de su variabilidad, que se mantiene durante un periodo prolongado, generalmente decenios. O sea, cuando hablamos de cambio climático no podemos referirnos a unos cuantos años. Entonces tiene que ser un periodo prolongado, ¿no? Como dice acá, generalmente varios decenios de años, ¿ya? Entonces eso es muy importante. Así como el IPCC, también es muy importante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Aquí son muchos países que han firmado esta Convención Marco, no hace muchos años atrás, y de tal forma que los países que son parte de esta Convención Marco se comprometen, por ejemplo, a hacer acciones, digamos, para que no sigamos afectando al planeta con los cambios en el clima, ¿no? Entonces, ellos ¿cómo definen el cambio climático? Dice, se entiende un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana, que altera la composición de la atmósfera mundial
y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempos comparables. Entonces, en este caso, la Convención Marco está atribuyendo prácticamente directamente a la actividad humana a estos cambios que se están dando en el clima, ¿no? Entonces, cuando quieran ustedes, hay muchos conceptos de cambio climático, ¿no? Autores, incluso en la ley 602, etcétera, van a encontrar muchas definiciones, pero estas dos definiciones son como, digamos, las oficiales sobre cambio climático, ¿no? ¿Por qué el IPCC? El IPCC, este panel está conformado por alrededor de 2.500 a 3.000 investigadores en todo el mundo, ¿no? Que están haciendo investigación hace ya muchos años sobre el cambio climático, ¿ya? Ahora, ¿qué es la variabilidad climática? Entonces, no es lo mismo que el cambio climático, ¿no? Entonces, aquí dice variación del clima, pueden ser respecto de la temperatura, la precipitación, nubosidad u otras variables, ¿no? Climáticas que se dan en el tiempo y en el espacio a diferentes escalas. Cuando dice a diferentes escalas, pues podemos ver desde un nivel global, un nivel de una región, de continentes, por ejemplo, o a nivel de países, o si queremos ver ese cambio a nivel de ecosistemas, por ejemplo, o a nivel de una cuenca o de una comunidad, etcétera, ¿no? Entonces, esos cambios se van dando a diferentes escalas, ¿ya? Entonces, normalmente la variabilidad climática está asociada a estos eventos extremos como son la sequía y las inundaciones, ¿sí? Y ahora, ¿cómo voy a hacer? ¿Alguien ha entrado para habilitarle? Y eso es lo que no quiero hacer, por favor, en las siguientes clases. Les vuelvo a decir que tratemos de no interrumpir, ¿ya? Bueno, entonces les decía que la variabilidad climática está asociada a eventos extremos, por ejemplo, como las sequías y las inundaciones. El efecto niño, el efecto niña, que sé yo, son consecuencia de la variabilidad climática. Esto vamos a ver a profundidad cuando entremos a hablar sobre este capítulo. Bueno, hay otros conceptos como adaptación y mitigación. La adaptación al cambio climático, ajuste de los sistemas naturales o humanos en respuesta al actual o esperado cambio climático y sus efectos con daños que pueden ser moderados, qué sé yo, ¿no? O también pueden ser estrategias, tecnologías, innovaciones para disminuir la vulnerabilidad de la gente a los ecosistemas frente al cambio climático y mejorar la capacidad de respuesta. Entonces, ¿cómo nos adaptamos ante esas variaciones del clima que están habiendo? Ahora, el clima nunca va a ser constante, eso es claro, ¿no es cierto? Siempre va a haber variaciones, pero en esa variación normal, digamos, que hay variaciones que salen del rango normal, digamos. Entonces, es en ese campo que tienen que ir las estrategias, tecnologías de adaptación al cambio climático. Lo vamos a profundizar más adelante eso. La mitigación en términos de cambio climático se refiere a disminuir o reducir los gases de efecto invernadero y sus emisiones, ¿no? Entonces, para esto tienen mucho que ver, sobre todo, en estas convenciones, la Convención Marco, por ejemplo, de las Naciones Unidas, donde los países, sobre todo industrializados, se comprometen a reducir los gases de efecto invernadero, ¿no? Y ahí están las reuniones de las COPs, etcétera, las conferencias de las partes, que van recordando y van, de alguna manera, haciendo presión también para que esto se vayan cumpliendo estos compromisos. Bueno, y acá un repaso sencillo sobre los gases de efecto invernadero. Son los más importantes, pero no son los únicos, hay otros gases también. Tenemos como el dióxido de carbono, el metano, óxido nitroso, óxido nítrico, el ozono, los fluorocarbonos, ¿no? Y el vapor de agua también. Entonces, estos son los principales gases de efecto invernadero que están en la atmósfera y de los cuales algunos en volumen, por ejemplo, es más importante el dióxido de carbono, por eso que se habla mucho del dióxido de carbono, pero hay otros que son más tóxicos, ¿no? Como, por ejemplo, el metano, también es un gas muy tóxico, o los
clorofluorocarbonos. ¿Ya? ¿Qué es la vulnerabilidad? Es el grado de susceptibilidad o incapacidad de un sistema para afrontar los efectos negativos del cambio climático, ¿no? Entonces, ¿cuál es la capacidad, digamos, que tienen para afrontar a los diferentes cambios que nos muestra el cambio climático y su variabilidad, entonces, que se pueden traducir en un riesgo, por ejemplo, de desastres o de emergencias? Entonces, se refiere a ese grado de vulnerabilidad. Y aquí esto tiene que ver también con lo que hace rato hablábamos, ¿no? De los gases de efecto invernadero, qué sé yo, y el efecto niño-niña. Entonces, estos son acoplamientos, ¿no? De la atmósfera y el océano que se dan en los trópicos, en la línea ecuatorial, principalmente, ¿no? Entonces, es una superposición de aguas frías y aguas calientes en el océano que va a ocasionar estas variaciones meteorológicas, ¿no? Con periodos prolongados, ya sean de sequía o de inundaciones, ¿ya? Normalmente este tipo de, este sí es un fenómeno natural, ¿no? No es debido al cambio climático, es un fenómeno natural que se daba hace, qué sé yo, con una frecuencia más o menos de 9 años o más, ¿no? 9 a 12 años. Pero en las últimas décadas se ha ido haciendo más recurrente este fenómeno natural. ¿Y por qué le llaman el niño? Porque estas superposición de aguas frías y calientes normalmente se dan en el periodo, en el mes de diciembre, ¿no? Entonces, por eso es que se lo ha denominado fenómeno del niño o de la niña. Aquí en estas imágenes podemos ver, por ejemplo, en algunos lugares, como en los trópicos, por ejemplo, que tienen muchas precipitaciones, para ellos puede ser un fenómeno del niño. Pero para nosotros, por ejemplo, que estamos más en el occidente, valles, altiplanos, etcétera, el fenómeno del niño está asociado más bien con periodos de sequía, ¿no es cierto? Entonces, acá las imágenes nos están mostrando un poco de aquello, esa superposición de aguas calientes con las frías, lo cual va a ocasionar una evaporación, obviamente, mayor o menor evaporación, dependiendo cómo es la dirección de estas aguas, y va a ocasionar esta variabilidad climática. ¿Qué son los escenarios climáticos? ¿No? Los escenarios es la representación futura, dice, del clima a través de modelos de simulación. Entonces, en esto viene trabajando mucho el IPCC con diferentes modelos de simulación para ver qué es lo que podría pasar en el futuro, qué cambios se pueden ir dando, ¿no? Entonces, estos modelos ellos los van ajustando cada vez más de tal forma que sean más precisos, ¿no? ¿Qué se entiende por efectos adversos del cambio climático? Cambios en el medio ambiente, físico, en la biota resultante del cambio climático, ¿no? Con efectos nocivos significativos en los ecosistemas naturales, en los agroecosistemas, en los sistemas socioeconómicos, incluso en la salud y el bienestar humano. Entonces, estos efectos adversos que se traducen en desastres, por ejemplo, como sequías, inundaciones, terremotos, etcétera, entonces van a tener este tipo de consecuencias en todos estos componentes que acabamos de leer, ¿no? Bueno, es un repaso muy rápido sobre algunos conceptos importantes de cambio climático, y ahora vamos a ver algunos conceptos sobre gestión del riesgo. Acá es importante también corregir un poco, se dice gestión del riesgo y no gestión de riesgos, ¿ya? ¿Por qué? Porque, bueno, se ha aclarado esto en alguna convención internacional, porque tenemos que diferenciar, ¿no? O sea, si hacemos gestión de riesgos es como si estuviésemos gestionando para que hayan riesgos. Es como ustedes, por ejemplo, van a hacer una gestión de su proyecto, que esa gestión va a ser desde el título, los objetivos, la metodología, los resultados, etcétera, van a hacer un diseño de su proyecto, están gestionando, ¿no es cierto? O vamos a gestionar un proyecto de desarrollo para la construcción de un tramo carretero.
Entonces, vamos a ir igual desde la idea del proyecto hasta el diseño final, hasta la implementación, etcétera, seguimiento, monitoreo del proyecto, todo eso es una gestión del proyecto. Entonces, por eso es que se ha diferenciado, y lo correcto es decir gestión del riesgo y no gestión de riesgos. Incluso en nuestra ley vigente, la ley 602, hablan de gestión de riesgos. Bueno, no es lo correcto, pero bueno, tampoco nos vamos a pelear por eso, ¿no? Pero lo importante es que ustedes están llevando la materia, sepan hacer esa diferenciación y hacer la corrección pertinente, ¿ya? Es como, bueno, también el idioma se hace a través del uso, ¿no es cierto? Entonces, si se entiende lo mismo, qué es gestión de riesgos y qué es gestión del riesgo, la idea es la misma, bueno, pero si quieren hablar con propiedad, lo correcto es decir gestión del riesgo. Otro ejemplo chistoso les voy a poner es como fútbol, ¿no? Fútbol es una palabra que viene del inglés, ¿no es cierto? Que significa patear un balón. Y si escribimos en inglés es diferente a lo que nosotros escribimos en castellano. Sin embargo, lo hemos adoptado ese término, y así sea en inglés o en castellano, la idea es la misma, ¿no es cierto? Entonces, sigamos. Entonces, aquí tenemos algunos conceptos como fenómeno natural y desastre natural. Un fenómeno natural, por ejemplo, es la lluvia, son las granizadas, son las heladas, son las sequías, son los vientos, terremotos, huracanes, etcétera. Esos son fenómenos naturales. En cambio, un desastre natural es el efecto negativo causado por el fenómeno natural, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que hablar nuevamente aquí con propiedad. Como dice, tenemos entonces que diferenciar dos términos, fenómeno natural y desastre natural, que muchas veces los hemos utilizado como si fueran lo mismo, ¿no? Entonces, cuando los periodistas, que se indican el fenómeno natural de la lluvia ocasionada, no está correcto, ¿no? Pero ya lo escuchamos así. En realidad son los desastres naturales que están ocasionando los problemas. Bueno, acá, ¿qué es la amenaza? La amenaza son factores externos, eso es importante, factor externo de riesgo que van a poner en peligro, digamos, a los factores internos de la vulnerabilidad, ¿no? Y la vulnerabilidad son los factores internos. Por ejemplo, un factor externo es la sequía. Un factor interno van a ser, por decir, los animales que se llevan en un cierto lugar, que van a ser susceptibles a esa amenaza de la sequía, ¿no? Entonces, y de esa forma pueden ir poniendo ustedes imaginándose diferente tipo de ejemplos, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de una amenaza de terremoto, entonces la amenaza es el terremoto, los movimientos sísmicos, y la vulnerabilidad van a ser estos factores internos que son susceptibles a ese terremoto. Pueden ser viviendas, pueden ser diferentes tipos de infraestructura, ¿no? Pueden ser personas, pueden ser servicios básicos, pueden ser animales, pueden ser sembradíos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los factores que condicionan la vulnerabilidad? Aquí hablamos de elementos físicos, económicos, sociales, ambientales. Entonces, cuando vamos a hacer un análisis de vulnerabilidad, tenemos que tomar en cuenta este tipo de factores, ¿no? Que de alguna manera también están asociados con los medios de vida. Han escuchado ustedes sobre los medios de vida o capitales, ¿no? Que lo vamos a ver más adelante también. ¿Y qué es el riesgo? El riesgo es la probabilidad de que un suceso exceda un valor específico de daños sociales, ambientales y económicos en un lugar dado o durante un tiempo de exposición determinado. Entonces, el riesgo es algo que no ha ocurrido todavía, es un factor latente, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tenemos un riesgo de que haya una masamosa en algunas de las cuencas en la cordillera del Tunari. No ha ocurrido todavía, bueno, en el pasado sí, pero estamos hablando de hoy día, ¿no? Entonces, ese es el riesgo que ocurran esos movimientos en masa cuando haya épocas de lluvias, si es que no se toman medidas de reducción de riesgos.
Entonces es algo que todavía no ha pasado, ¿sí? Y la formulita típica del riesgo, según la UNESCO, está en función, dice, de la amenaza por la vulnerabilidad. Entonces el riesgo siempre se va a dar siempre y cuando hayan estos dos factores. Si solamente hay amenaza y no hay vulnerabilidad, no hay riesgo, o viceversa. ¿Y qué es el desastre? Suceso que causa alteraciones intensas en las personas, bienes, servicios y medio ambiente, excediendo la capacidad de respuesta, ¿no?, de la comunidad. En cambio, la emergencia es lo mismo, pero sin que sobrepase la capacidad de respuesta de la comunidad. Vamos a poner algún ejemplo. Digamos, hay una granizada en Tiquipaya, o en cualquier municipio, Sipe, que ha afectado a los cultivos de papa y otros cultivos, más en la zona, ¿no? Entonces, es una emergencia para ese municipio, ¿sí? ¿Por qué? Porque la capacidad de respuesta lo puede asumir el gobierno local, en ese caso el municipio de Tiquipaya. Pero si sobrepasa su capacidad de respuesta de ese municipio, ya es un desastre para el municipio, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando ha habido el movimiento en masa, esa Masamosa en Tiquipaya, ¿no? Ha sido un desastre para el municipio porque ha sobrepasado la capacidad de respuesta. O sea, la alcaldía de Tiquipaya por sí sola no podía atender toda esa emergencia que ha ocurrido como consecuencia de esa amenaza, ¿no es cierto? Han tenido que participar, qué sé yo, otros municipios, el municipio central, qué sé yo, incluso ha tenido que venir ayuda de otras ciudades, etcétera. Entonces, ese es un desastre para el municipio. Y eso va escalando, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hubo el terremoto en Aiquile, entonces ha sobrepasado la capacidad de respuesta no solamente del municipio, del departamento, de Cochabamba, del país, incluso ha tenido que venir apoyo de otros países. Entonces ahí se declara un desastre nacional, ya ni siquiera del municipio, ¿ya? Bueno, y casi todos los desastres prácticamente son cíclicos, ¿no? Entonces, estos varían de acuerdo al tipo de amenaza. Algunos se presentan, por ejemplo, cada mes, se presentan cada año, otros se presentan cada 20 años o cada 100 años, etcétera, dependiendo del tipo de amenaza, ¿no? Y obviamente va a afectar el desarrollo sostenible. Esto vamos a profundizar cuando lleguemos a esta temática. Entonces, lo que quiero que se queden aquí, que en este ciclo de desastres hay una parte, digamos, un antes, un durante y un después. En el antes están los sistemas de alerta temprana, están las medidas de preparación, de mitigación, de prevención, ¿no? En cambio, en el durante está la respuesta inmediata cuando ocurre el evento adverso. Y en el después ya está la rehabilitación y la reconstrucción, ¿ya? Entonces, prácticamente todas las amenazas son cíclicas. ¿Qué se entiende por mitigación en este caso de la gestión del riesgo? En cambio climático, ¿se acuerdan? Era la reducción de gases de efecto invernadero y de sus emisiones. En este caso se refiere más bien a las medidas de reducción de riesgos, ¿ya? La mitigación. Entonces, se usan los dos términos cuando se habla de cambio climático y de gestión del riesgo. Entonces, en este ciclo de desastres que les mostraba, aquí están estas medidas de prevención, mitigación, preparación, alerta, que es el antes que ocurre el evento adverso, ¿no? Entonces, eso nos está mostrando aquí la mitigación, la preparación, los sistemas de alerta temprana. Cuando ya ha ocurrido el evento adverso, ya es la respuesta. Entonces, aquí ya son acciones que hay que llevar a cabo, ¿no? Mediante protocolos, etcétera, para salvar vidas, obviamente, en principio, y para ayudar a todo lo que se pueda. Posteriormente está la rehabilitación, ¿no? Y la reconstrucción, si los daños han ocurrido, haya habido daños físicos y también daños sociales o económicos o daños emocionales incluso, ¿no?
Este también va a ser todo un capítulo que vamos a ver más adelante sobre el análisis de riesgos, ¿no? Es un proceso que permite identificar, evaluar el tipo, nivel de daño y pérdidas de las vulnerabilidades con respecto a las amenazas. Entonces, para esto hay diferentes herramientas metodológicas para hacer evaluación de riesgos. Por ejemplo, en un proyecto, en el diseño de un proyecto, hay herramientas metodológicas para ver si un proyecto X, si tienen las medidas de reducción o si tienen, mejor dicho, la gestión del riesgo incluida en su proyecto o no. También hay herramientas que nos van a permitir hacer la evaluación in situ, en campo, hacer un diagnóstico de riesgos. Es como cuando vamos al médico, ¿no es cierto? El médico, ¿qué hace? Va a ir, nosotros vamos, nos va a auscultar, qué sé yo, nos va a pedir nuestros antecedentes, seguramente dependiendo del tipo de dolencia que tenemos, nos va a pedir algunos análisis clínicos, etcétera, y en función de eso nos va a dar un tratamiento y nos va a hacer un monitoreo, ¿no? Eso es lo que hace el médico con nosotros. Entonces, en este caso es algo parecido. Nosotros también vamos a ir al lugar, vamos a hacer la evaluación de riesgos, vamos a hacer un diagnóstico, ¿no? Y si se requieren algunos estudios especiales, seguramente vamos a echar mano a mapas de riesgos con sistemas de información geográfica, vamos a hacer algunos gráficos sobre tendencias climáticas, etcétera, etcétera, ¿no? Y en función de eso vamos a proponer algunas medidas de reducción de riesgos dependiendo del tipo de amenaza y vamos a hacer un monitoreo. Entonces, la diferencia es que en este caso vamos a estar nosotros trabajando con ecosistemas y no con personas como lo hacen en salud. ¿Ya? Bueno, hay este concepto de prevención, mitigación, ¿no? Que está relacionada a medidas, acciones, ¿no? Que sean de forma anticipada antes que ocurran los eventos adversos con el fin de reducir el impacto, ¿no? Y este es el concepto importante, diríamos, de gestión del riesgo. Lo vamos a ver también en todo un capítulo. Dice proceso de adopción de normativas. Aquí vamos a ver algunas normas como el marco de Sendai, por ejemplo, ¿no? Y que es vigente, y la ley 602, también que es vigente, el primero a nivel internacional y el segundo a nivel de Bolivia. Entonces, ¿qué es la gestión del riesgo? Proceso de adopción de normativas, de políticas, estrategias y prácticas orientadas a reducir los riesgos. Entonces, a través de las normativas, a través de las políticas, a través de ciertas estrategias en programas, proyectos, ¿no? Y también de prácticas, ya sean como medidas estructurales y no estructurales, lo que se quiere es reducir o minimizar los efectos de los desastres, ¿ya? Entonces, hay estos tipos de gestión del riesgo, que es la correctiva, la prospectiva. El primero se refiere a reducir los niveles de vulnerabilidad y amenazas que existen, ¿no? En cambio, el otro se refiere al proceso por el cual se prevén la no generación de nuevas vulnerabilidades o amenazas. Muchas veces ocurre eso, ¿no? Entonces, al dar solución a algo, se generan más vulnerabilidades o más amenazas. Bueno, aquí sobre ecosistemas frágiles, cuando un ecosistema tiene una baja resiliencia, se entiende el término, el concepto de resiliencia. Esto ya lo han escuchado todo el tiempo, ¿no? En términos, por ejemplo, de ingeniería civil, ¿qué sería la resiliencia? ¿Alguien me puede decir? Poniendo algún ejemplo de no sé, de un tubo, por ejemplo, de un fierro. ¿Qué es la resiliencia? Hola, ¿se han dormido? Hola, hola. No, Inge, estamos acá. La adaptación al cambio, ¿en qué? No, ¿qué es la resiliencia? Este Una término baja resistencia, Inge. ¿Perdón? Una baja resistencia. Ya.
A ver, este término prácticamente se utiliza en todas las disciplinas, lo utilizan los civiles, los psicólogos, los agrónomos, etcétera, ¿no? Entonces, la resiliencia se refiere cuando hay un evento adverso a la capacidad, digamos, a ver, vamos a poner con un ejemplo, mejor lo vamos a describir. Entonces, incendios aquí en el Parque Tunari. Entonces, ¿cuál es la resiliencia de ese parque? Se refiere cuál es la capacidad de ese ecosistema del Parque Tunari a que pueda resistir, por ejemplo, el incendio. O una vez que ha ocurrido el incendio y ha quemado todo, especies forestales, matorrales, pastizales, etcétera, ¿cuál es la capacidad de regenerarse de forma natural, por ejemplo, ese ecosistema? ¿Sí? Hablando en términos de ecosistema se refiere a eso, esa es la resiliencia. La capacidad de aguantar a ese impacto y la capacidad, a su vez, de reponerse de forma natural. ¿Sí? En términos sociales, sería la capacidad de respuesta que tiene la población ante un evento adverso. Seguimos con el incendio forestal. ¿Cuál es la capacidad de respuesta que tiene, por ejemplo, en los municipios ahí en la cordillera del Tunari? Tiquipaya, desde Vinto, ¿no ve? Vinto, está Tiquipaya, ¿qué otros municipios más hay? Sacaba, etcétera, ¿no? O la misma, el mismo municipio de Cochabamba. Entonces, ¿tiene una buena capacidad de respuesta ante un incendio forestal? Sí, hay cuerpos de bomberos, etcétera. Ah, perfecto. Pero muchas veces, dependiendo del tipo de amenaza, no tienen una capacidad de respuesta. Entonces, en ese caso, su resiliencia es baja, ¿ya? Bueno, aquí después está la restauración, rehabilitación en términos de ecosistemas, es volver al estado original. Eso es imposible, ¿no? Si hay un incendio, nunca vamos a volver al estado original, o si hay una inundación, un terremoto, o lo que fuera. Entonces, en cambio, la rehabilitación es restaurar hasta una condición previa al estatus. Entonces, lo que se busca más que restaurar es rehabilitar. Bueno, ese ha sido el pequeño repaso de estos términos sobre cambio climático y riesgos. Todos ustedes la presentación lo tienen en el Classroom, entonces pueden con calma ir repasando nuevamente y no lo dejen. Termina la clase, me voy a dormir y listo, mañana viene otro tema y así sucesivamente se va acumulando las cosas y nos vamos olvidando. Entonces, den un repasito el rato que puedan sobre estos términos que hemos visto ahora y si pueden también echar mano, entren al internet o lo que fuera y pueden complementar o ampliar más todavía esta información. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta acá? Les doy la palabra. ¿Qué está pasando con este grupo? No es muy participativo. Está claro, ¿no? Así que no hay muchas dudas, creo. ¿Ya? ¿Nadie? Ya, les voy a mostrar dos videitos que nos hablan del cambio climático. Bueno, uno sobre cambio climático y otro sobre los cambios que se vienen dando en miles y millones de años en el planeta, ¿no? Los cambios reales. A ver, no sé con cuál empezamos. Tal vez pienses que nada de esto tiene algo que ver contigo. Tal vez veas esto y pienses, es la naturaleza. Tal vez cuando escuchas el término calentamiento global, piensas en películas de ciencia ficción, en grupos ambientalistas radicales, o peor aún,
que faltan muchos años para que se convierta en realidad. Tal vez sigas estando equivocado. Este es nuestro planeta. La capa que lo rodea es la atmósfera. Su función es atrapar algunos de los rayos del Sol y mantenerlos dentro del planeta para conservar una temperatura de 15 grados centígrados. De lo contrario, los rayos del Sol se escaparían y nuestro planeta bajaría a una temperatura de menos 18 grados centígrados. Esto se conoce como efecto invernadero y es efectuado por gases como el vapor de agua, el dióxido de carbono, el metano y otros. En una proporción adecuada, los gases efecto invernadero cumplen su cometido, pero si aumentan su concentración, los rayos del Sol no pueden escapar y la temperatura del planeta se eleva con repercusiones desastrosas. Esta es la concentración de dióxido de carbono y temperatura promedio global de los últimos 30 años. Y este es el nivel de dióxido de carbono en la atmósfera actualmente. ¿Notas alguna relación? ¿Por qué aumentan los gases de efecto invernadero? Hay tres factores fundamentales: la quema de combustibles fósiles, la destrucción de bosques que absorben el dióxido de carbono y el aumento de la población. Todo es un círculo vicioso. La población del mundo aumenta vertiginosamente, lo cual supone una mayor demanda de comida, agua y recursos naturales. Los árboles absorben un gran porcentaje de las emanaciones de dióxido de carbono, pero actualmente estamos destruyendo nuestros bosques y selvas, los pulmones de nuestro planeta, por satisfacer las demandas que nos llevan al tercer punto del círculo vicioso. Tecnologías obsoletas. El ser humano todavía utiliza plantas a base de carbón para generar energía. Esto se traduce en 2.500 millones de toneladas de dióxido de carbono al año que se expulsan al ambiente. El uso excesivo del automóvil genera 1.500 millones de toneladas de dióxido de carbono que se van directo a la atmósfera. ¿Qué consecuencias trae consigo el calentamiento global? Veamos. Al quedar atrapados mayor número de rayos del Sol, la temperatura del planeta aumenta. Esto ocasiona sequías, escasez de agua e incendios. Paradójicamente, el calentamiento global también produce lluvias e inundaciones más severas. ¿Por qué? Los rayos del Sol aumentan la temperatura de los océanos. Esto provoca mayor evaporación y precipitaciones más severas. Pero además, cuando un huracán entra en contacto con aguas más cálidas, sucede lo peor. El aumento en la temperatura ocasiona también que los polos se descongelen y como consecuencia, más agua dulce entra al mar. Esto eleva el nivel de los océanos, provocando inundaciones severas. El problema es serio. Si el nivel del mar subiera 6 metros, arrasaría con lugares como Florida, San Francisco, Holanda, Beijing, Shanghái, Calcuta, Bangladesh y en México a Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche. Puedes seguir engañándote. Puedes seguir pensando, aún hay tiempo para cambiar. Pero eso no es cierto. Tenemos que empezar a actuar ahora. Aquí hay algunos sencillos puntos que puedes adoptar para ayudar al planeta. Compra focos ahorradores de energía. Apaga los aparatos eléctricos en vez de dejarlos en espera. Reduce el consumo de calentadores y aire acondicionado. Si puedes, compra un automóvil híbrido con motor eléctrico o que dé un porcentaje de 17 kilómetros por litro. Mantén las llantas de tu automóvil bien infladas. Comparte el automóvil. Camina o usa bicicleta. Usa menos agua caliente al bañarte. Lava la ropa con agua fría o tibia. Recicla. Separa la basura. Planta un árbol. Nos estamos acabando el planeta. Este mundo maravilloso que tanto nos ha dado. Todavía estamos a tiempo. Pero tenemos que cambiar nuestra manera de pensar y empezar a actuar ahora.
Bueno, han visto esos dos videos, entonces uno que nos muestra sobre lo que está pasando con el cambio climático y el otro sobre las etapas jerásicas, ¿no? Entonces, según algunos autores todavía, actualmente, indican que el cambio climático no es como consecuencia de la actividad humana. Es un proceso natural que se viene dando en el planeta como consecuencia de los periodos glaciares que tenemos, ¿no? Estos que se van dando cada 4 o 5 millones de años, y algunos indican que estamos en un periodo de posglaciación, donde es normal que haya un incremento de la temperatura. Bueno, eso mencionan algunos autores escépticos, digamos, que la actividad humana tiene mucho que ver con el cambio climático. Entonces, a raíz de eso también es que se conforma este panel intergubernamental de cambio climático, el IPCC, para hacer investigaciones y demostrar, y que no sea solamente un discurso de fanáticos sobre que estén en pro o en contra del cambio climático, o sea, asumiendo que es una como consecuencia de una actividad normal o una natural o una actividad humana, ¿no? Entonces el cambio climático o el IPCC han demostrado en todos sus informes a la fecha que realmente ha habido un proceso natural de incremento de temperaturas y demás, pero que en las últimas décadas esto se ha ido incrementando como consecuencia de la actividad humana, ¿no? Por eso ese gráfico nos mostraba en el primer video también cómo ese incremento de la temperatura estaba muy bien correlacionado con el incremento de dióxido de carbono. Y el dióxido de carbono nos han mostrado cómo se incrementa, ¿no? Ya sea por quema de combustibles fósiles, por las grandes fábricas, industrias, etcétera, etcétera. Y eso tiene que ver con ¿qué? Con la actividad humana, ¿no? Entonces, eso nos muestra, pero por otro lado, el otro video nos está mostrando que se van dando esos cambios de forma, digamos, natural en el planeta, o se han ido modificando los continentes, etcétera, y seguramente de aquí a muchos años, millones de años, va a seguir habiendo cambios, ¿no? En ese sentido. Y eso no tiene que ver mucho con el cambio climático, sino es una evolución natural, si ustedes quieren, del planeta. Pero abro ahora la discusión, el análisis con ustedes para que opinen sobre estos videos, opinen sobre esos conceptos que hemos ido viendo y adelante. Lo que vamos a hacer desde mañana, vamos a hacer un repaso en cada clase, nos vamos a tomar unos 10 minutos y yo voy a pedir a una o dos personas, así al azar, para que me cuenten lo avanzado el día anterior. Voy a tener las listas de todos ustedes y ya ir apuntando ahí la participación, porque también voy a tomar en cuenta la parte de los trabajos prácticos, la participación en clase, ¿ya? Entonces es importante que opinen, no siempre pueden estar en lo correcto, qué sé yo, no tengan miedo de equivocarse, lo importante es que haya una participación, ¿ya? Tenemos una cultura, lamentablemente en Bolivia desde niños nos enseñan a ser muy calladitos, nos sentamos atrás al final de la clase, ¿no? Y eso no solamente con los chicos de escuela, en la universidad, incluso en reuniones de docentes, reuniones de directores, etcétera, todos siempre nos vamos atrás, ¿no? Y mejor si no opinamos, mejor si estamos calladitos. Entonces, lamentablemente nos han educado de esa forma. Y si nos comparamos, por ejemplo, con los gauchos, sin ir muy lejos, a ellos los han educado de diferente manera, ¿no? Desde niños los han educado a hacer el debate, entrar en la discusión, el análisis, qué sé yo, y bueno, tiene sus ventajas también eso, ¿no? Yo creo que tiene más ventajas que desventajas. Yo les cuento, haciendo un paréntesis, una anécdota que cuando hace varios años atrás me tocó hacer la maestría en Buenos Aires, yo bolivianito ahí, qué sé yo, como les estoy diciendo, calladito, ¿no? Y nos daban los artículos para analizar, debatir y qué sé yo, y
y me costaba un poco hablar, qué sé yo, y como son ellos muy debatidores y habla el uno, el otro, quién habla más fuerte, ¿no? Y hasta que en algún momento el profesor, no delante de todos, pero me tuvo que decir, mira, tienes que participar, no puedes quedarte callado. Entonces ahí te das cuenta que no estamos preparados para el debate, ¿no? Entonces nos cuesta abrirnos en ese sentido. Vean ustedes esos programas de Fox Sports, cómo pelan entre ellos, ya ni se les entiende lo que están hablando, pero cómo les gusta el debate, ¿no? En cambio, a nosotros con tirafondo nos tienen que sacar la lengua para que podamos opinar algo. Así que yo les invito en este módulo a que perdamos el miedo, no importa que nos equivoquemos, aquí no estamos para criticarnos ni ustedes, ni yo a ustedes. Lo importante es que vayamos participando en todo lo que vayamos avanzando. Bueno, espero que les haya llegado un poquito esa reflexión, porque si no es al fósforo también todo lo que estoy hablando. ¿Alguien quiere participar de lo que hemos visto hasta ahora? Un poquito viendo el tema, Inge, perdón, disculpe. El tema de los videos. En el primer video he visto cositas que, bueno, desde mi punto de vista, perspectiva y el poco conocimiento tal vez que yo tengo, incluso ducharse con agua caliente es aportar al cambio climático. Y no sé si, bueno, si esa es la línea que se está siguiendo, el cambio climático, si estaba valorado, si estaba tal vez pronosticado que de acá a 50 años no podíamos tener, por decir, agua o lo que sea, o algún suministro, nosotros aportando con esas pequeñas cositas de usar una llanta, por ejemplo, solamente hasta medio tiempo de su vida útil, o duchándonos con agua caliente, estamos aportando aún más y vamos a reducir aún más ese tiempo. ¿O me equivoco? No, está bien. Lo que nos pasan un poco el mensaje es que hagamos un uso más eficiente, ¿no? En este caso del recurso hídrico, del agua. Entonces, al hacer un uso más eficiente, qué sé yo, vamos a tener más agua, digamos, ¿no? Entonces, este líquido elemento vamos a derrocharlo menos. Y por otro lado, si usamos agua caliente, entonces se necesita energía, ¿no? Para calentar el agua. Entonces, si te duchas vos, qué sé yo, te gusta estar en la ducha, digamos, media hora, no sé. Entonces, que te duches en 10 minutos y ya estás haciendo un ahorro de agua y de energía. Entonces, va por ahí el mensaje. ¿Ya? Pero gracias por tu participación, David. ¿Alguien más? Sí, ingeniero, pero hablaba también el tema, por ejemplo, bueno, por ejemplo, en el uso de un neumático, no hacemos uso del recurso hídrico, pero aportamos claro, tal vez en recursos de energía o algo. Pero ese es otro ejemplo que pone, ¿no? Son varios ejemplitos que pone. Entonces, qué sé yo, cuando, por ejemplo, dice en el caso de las llantas, mantenerlas bien infladas y no a medio inflar, digamos, ¿no? Y eso porque también va a emitir, digamos, va a haber un mayor gasto de energía, ¿no? O va a haber incluso una emisión por el desgaste de las llantas de dióxido de carbono, etcétera. Entonces, por eso el mensaje en ese caso está que mantengamos las llantas lo más infladas posible. Y así va poniendo algunos ejemplitos como los focos ahorradores, qué sé yo, ¿no? Entonces, son cositas muy sencillas, muy prácticas, qué sé yo, pero que a veces no le damos importancia en nuestras viviendas, cuando sí podíamos utilizar, por ejemplo, no nos cuesta nada poner focos ahorradores, entonces, es más, vamos a pagar menos de la luz, ¿no es cierto? Y vamos a hacer un ahorro de energía. Y si tú haces eso, hacen tus familiares, hace tu barrio y hacemos todos, entonces imagínate cuánto vamos a ahorrar en energía, ¿no? Ponen el ejemplo, por ejemplo, de caminar o manejar bicicleta. Entonces, en otros países usan mucho la bicicleta. Yo me acuerdo en Holanda, por ejemplo, hasta los catedráticos, las autoridades van en bicicleta a la universidad.
Entonces, en cambio, en nuestro medio no, siempre estamos acostumbrados a usar el transporte motorizado. Y eso es muy típico también de nosotros. En la Argentina es fácil caminar, qué sé yo, 20, 25 cuadras, o sea, es lo normal, natural. Pero acá, qué sé yo, para ir a unas 3, 4 cuadras estamos usando muchas veces vehículos, ¿no? Entonces, son ese tipo de cosas. Pero a su vez ellos tienen otros problemas que nosotros por ahí no los tenemos. Por ejemplo, nosotros de alguna manera somos más recicladores que los países industrializados, ¿no es cierto? Se nos arruina el televisor, hay un técnico que nos va a arreglar. Se arruina el refrigerador, lo mismo. En cambio, algunos países industrializados se arruina un televisor y eso es a la basura. Entonces ya no arreglan, entran al consumismo compulsivo, ¿no? Entonces, ese tipo de mensajes tal vez en algunos casos es mayor también para los países industrializados más que para nosotros. ¿Alguien más que quiera comentar? Ingeniero, disculpe, una pregunta. Adelante. ¿Existe alguna diferencia entre el calentamiento global y el cambio climático? Ahí nos ha hablado del calentamiento global y de, ¿qué era el otro concepto? ¿Se acuerdan? Cambio global. Cambio global y calentamiento global, era la primera diapositiva, ¿no? En cambio global atribuyen más a acciones o actividades humanas, ¿no? Por ejemplo, el uso de suelo es un factor, obviamente, que es directamente atribuido a la actividad humana. Entonces, este factor, por ejemplo, de uso de suelo es tan o más importante incluso que el mismo cambio climático, ¿no? Las modificaciones que vamos haciendo los seres humanos en el planeta. En cambio, el calentamiento global, ya como su nombre indica, se refiere a ese aumento de las temperaturas, ¿no? Ya sea en la atmósfera terrestre o también en los océanos, que pueden estar ocasionados por la actividad del hombre o también en forma natural. ¿Ya? Está bien, Inge, gracias. ¿Alguien más que quiera comentar? Inge, yo tengo, bueno, no sé, un análisis, por así decirlo, sobre... Adelante, mira, dale. En esta ocasión, o sea, le pongo un ejemplo pequeño, ¿no? Cuando en las compañías grandes, como por decir Coca-Cola, al querer reducir, o sea, las botellas plásticas, el mismo uso, ¿no? ¿Qué es lo que sacó? Es una forma inteligente de crear las botellas retornables, ¿verdad? Pero al crear las botellas retornables es como que, por un lado puedo decir, está bien, estamos reduciendo, o sea, por el precio, o sea, es mucho más accesible y es en más cantidad lo que todos aquí buscamos. Entonces, todos cambian automáticamente a utilizar las retornables. O sea, no todos, ¿no? Sino un porcentaje, ¿no? Elevado. Pero para eso estaríamos como que rompiendo otro equilibrio. Y con eso me refiero que la compañía desperdicia mucha agua, o sea, agua dulce en el lavado de estas botellas porque tiene que cumplir todo un estándar de saneamiento, o sea, todas las normas que tiene que pasar, no va a convertir esas mallas para que diga, ya, este producto, ¿qué es lo que hace igual control Senasar, no? O sea, este producto está, ya se puede comercializar porque cumple con las normas, está limpio la botella, ya puedes proseguir al envasado, ¿no? Entonces, al querer ayudar, digamos, a reducir las botellas plásticas, estamos desperdiciando agua. En esos casos, ingeniero, ¿cómo podríamos tratar, no sé, de ver o solucionar ese tipo de ayudas que al mismo tiempo perjudican? Evidentemente, ¿no? Tiene esos factores, pero tienes que ver si pones en una balanza, cuál es el efecto positivo y negativo de ambas cosas, ¿no? Por ejemplo, si las botellas no hubieran retornables y todas se van a la basura, ¿no? Entonces, y eso llegan a los botaderos, etcétera, el problema que significa aquello, ¿no? Respecto de llevar, por ejemplo, esas botellas
las retornables para que las laven derrochando agua, como tú dices, ¿no? Gastando agua, qué sé yo, al hacer esos lavados, o las botellas que no son retornables puedan regresar nuevamente a la fábrica para que no se las lave, sino se vuelva a construir otras botellas con ese mismo material. Y eso es lo que está haciendo ahora la Coca-Cola, por ejemplo, en muchas ciudades, ¿no? Han visto que han puesto unos contenedores para los PETs, que son las botellas plásticas, en los establecimientos educativos, en los parques, en las universidades, en todo lado, ¿no? ¿Para qué? Justamente para que todas esas botellas no vayan a la basura y se tornen más bien a la fábrica. Aquí los reciclen y lo vuelvan a utilizar. Claro que para hacer eso, obviamente, va a haber un gasto de agua, un gasto de energía, un gasto de infinidad de cosas, pero ya te decía, si ponemos en una balanza, es mejor hacer ese gasto a que se vaya a contaminar los ambientes, ¿no? Y lo mismo con las bolsas plásticas y otras cosas. ¿Ya? Bien, Inge. ¿Alguien más que quiera comentar? Ahora, este tema que estamos viendo no es nada novedoso, ¿no es cierto? O sea, es más, lo escuchamos todos los días sobre el cambio climático, sobre los riesgos, que hay inundaciones aquí, inundaciones allá, todos los días en las noticias, ¿sí o no? Entonces, pero se nos hace tan cotidiano esto que ya parece algo natural, algo normal, ¿no? Pero no estamos viendo, no solamente nosotros, sino con la humanidad en general, que esto puede tener un efecto ya no retornable, ¿no? No así como las botellas van a retornar a la fábrica cuando esta variabilidad climática sea tan desastrosa que ya no vamos a poder hacer mucho y sus efectos, sus consecuencias, lo vamos a vivir todos. Y sobre todo nosotros los países en desarrollo más que los países industrializados, porque ellos de alguna manera tienen tecnología, tienen medios, etcétera. En cambio nosotros no. ¿No? Hay una gran sequía, una gran inundación, etcétera, nos va a afectar más a nosotros que a los países industrializados. Por eso es que ahí son las peleas, las discusiones, los debates, análisis en estas reuniones de las COP, donde a nosotros nos dicen que mantengamos los bosques y nosotros les decimos que ellos reduzcan los gases de efecto invernadero en sus fábricas. Entonces, muchos países conscientes firman esos tratados y tratan de reducir aquello, pero hay otros países que no por caprichosos, sino porque eso significa un gasto recontra billonario de dinero para entrar a ese tipo de tecnologías que puedan reducir gases de efecto invernadero. Y entre eso estamos hablando de las grandes potencias como Estados Unidos y la China, por ejemplo, ¿no? Entonces, dos países que no quieren firmar esos tratados. ¿Por qué? Porque si firman ese tratado, imagínense la cantidad monstruosa de industrias y fábricas que tienen, entonces, ¿cuánto de dinero tendrían que invertir para reducir esos gases de efecto invernadero? ¿No? Entonces, pero hay otros países industrializados, tal vez no a ese nivel, que son parte de la Convención Marco de Naciones Unidas. Entonces, y que critican a estos países que emiten grandes emisiones de gas de efecto invernadero. ¿Ya? ¿Alguien más que quiera opinar? Ya. Entonces, lo que van a hacer ustedes es un repasito de estos conceptos que hemos visto de cambio climático y gestión del riesgo. Mañana al azar voy a preguntar a algunos de ustedes y ya voy a ir tomando nota, ¿no? Desde mañana se va calificando, evaluando y vamos, aquí tengo dos artículos que se los voy a mostrar. ¿Lo ven todos? ¿Se ve? Sí, se ve. Inge. Sí, Ya. Entonces, este artículo es sobre cambio climático en la zona altoandina
implicaciones y estrategias de adaptación para pequeños agricultores. Es Carlos Pérez el autor principal de este artículo. Entonces, para mañana van a leer todos, ya les vuelvo a recalcar, no solamente esto es para el grupo que le toque leer, porque tenemos prácticamente hasta el final del módulo, tenemos para cada día 2 artículos o a veces más, ¿ya? Entonces, todos vamos a leer, acá nos van a ver cómo son los efectos del cambio climático en la agricultura fundamentalmente. Entonces, es un artículo muy, muy, muy interesante que nos habla sobre todo en la zona andina cómo está afectando, no es cómo va a afectar, cómo ya está afectando. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes tengan este artículo o a las personas que les toque presentar el artículo, lo que van a hacer es, lo pueden hacer en PowerPoint, lo pueden hacer el mismo artículo o resumirlo en una hojita en Word, como ustedes gusten, ¿no? Su presentación, pero es importante que pongan el título del artículo, ¿no? Y quiénes son los autores, o sea, no quiénes son los del grupo. Pueden poner también quiénes son del grupo en la parte de abajo, fulano de tal, mengano, qué sé yo, somos los que vamos a exponer esto, pero hay que respetar, en este caso, Carlos Pérez, y así se pone a los autores del artículo, ¿ya? Entonces, este es uno de los artículos que lo van a leer, y el otro artículo es sobre mitos y verdades acerca del cambio climático. Entonces, aquí este autor, Marcos Andrade, nos está diciendo, no todo lo que está pasando se atribuye al cambio climático, que si va a volar una mosca al cambio climático, todo el cambio climático, no es así. Entonces, él dice, hay cosas que tienen fundamento científico, pero hay otras cosas que son más suposiciones, digamos, ¿no? Entonces, en esos términos hace esta comparación de mitos y verdades sobre el cambio climático este autor. Entonces, es algo interesante también que les va a permitir un poco reflexionar que no todo lo que vemos o lo que pasa o lo que mucha gente dice se debe al cambio climático. Entonces, y si se debe al cambio climático, no están totalmente fundamentadas de manera científica, ¿no? Entonces, son más suposiciones, digamos, de algunos autores. ¿Ya? Entonces, este es otro artículo interesante que lo van a leer ahora. Nuestras clases son hasta las 10, ¿no es cierto?, de la noche. Entonces, tenemos suficiente tiempo. Hoy día nuestra clase es un poco más relajada porque a partir de mañana ya no vamos a tener mucho tiempo, ¿ya? Y por otro lado, estos artículos de alguna manera también les van a enseñar a ustedes, les van a mostrar cómo es la estructura de un artículo, ¿no? Entonces, por ejemplo, cómo empieza, si tiene un título, tiene los autores, tiene un resumen, ese resumen tiene sus palabras claves, después tiene un abstract en inglés con sus palabras claves también, después viene una introducción. Van a ver que en los artículos normalmente no como en las tesis u otros trabajos se pone objetivo general, objetivos específicos. Normalmente los objetivos son parte de la introducción. Al final de la introducción en un párrafo se pone el propósito o el objetivo del artículo de este estudio, se trata de tal cosa, ¿no? Y ahí está el objetivo. Después hay una metodología, qué sé yo, ¿no? Unos resultados, unas conclusiones, en algunos casos, antes de la conclusión, separan la discusión algunos autores. Otros hacen los resultados y la discusión en un solo capítulo, ¿ya? Y al final, como en este caso, están las referencias bibliográficas, ¿no?, que se han citado en la parte de arriba. Es importante, por ejemplo, que estas referencias sean exactamente todo lo que se ha citado arriba. No puede haber, digamos, aquí puedo poner, digamos, unas 30 referencias y en mi texto aparecen solamente 20 y las otras 10 de donde me he inventado. Entonces, no tiene que ocurrir aquello, tiene que ser exactamente lo mismo.
No tiene que haber más ni menos aquí en las referencias, en las citas como tal, respecto a lo que han citado en la introducción, en los antecedentes, qué sé yo, en la metodología, en los otros capítulos del artículo. Entonces, les va a permitir, les decía, ver un poco la estructura de los artículos. Obviamente estos varían de una revista a otra, no son, pero en líneas generales hay ciertos parámetros estándar, ¿no? Entonces, no es que cada uno alegremente también tiene su propia estructura. Entonces, hay algunas variaciones de una a otra, por ejemplo, en el caso de resultados y discusión. Algunos te exigen que separes esos dos capítulos, otros no, te dicen que puedes hacer tal vez en un solo capítulo los resultados y la discusión. No, la discusión, por ejemplo, ¿qué pones en la discusión? Tienes que discutir tus resultados respecto a otros estudios que han hecho sobre tu trabajo, que los has mencionado en la introducción, en los antecedentes, en la parte de arriba. Entonces, tus resultados tienen que corroborar o tienen que decir, ¿cómo se llama? Indicar que es diferente a lo que han encontrado otros autores, lo que has encontrado vos. Para eso es la discusión, ¿no? Entonces, haces una discusión de tus resultados con otros resultados de otros estudios que se han realizado. En otras palabras, discutes con los autores que has mencionado en la parte de arriba. Esa es la discusión, ¿ya? Y después en las conclusiones tienen que ser puntuales también. Normalmente las conclusiones, muchos tratan de divagar, ¿no? Hacen toda una media página de una conclusión, poniendo términos como sin embargo, debido a qué, por tanto, no, y se va el árbol como un árbol con muchas ramas. Entonces, eso no está bien. Las conclusiones tienen que ser muy tajantes, muy puntuales, muy al grano. ¿Ya? Bueno, aprovechar para este artículo para poquito contarles esos. Entonces, tenemos estos dos artículos. En su mayoría los artículos, por suerte que les he seleccionado, están en español, ¿no es cierto? Entonces, ya cuando hagan algunos de ustedes o varios de ustedes hagan su maestría o doctorado en otro lado, en otros países, no les van a dar ni un artículo en español, todos son en inglés, ¿ya? Así vayan a estudiar a un país de habla hispana, no siempre que se vayan a un país de habla inglesa. Entonces, todos excepto uno, creo, de los que he seleccionado están en español, así que no va a ser mayor problema para que puedan hacer el resumen del artículo. ¿Sí? Entonces, les decía que para mañana, por favor, van a hacer los dos grupos, ¿sí? Los grupos de 2 personas y me van a hacer llegar el listadito, ¿sí? Entonces, ¿esto es para qué? Para que los diferentes trabajos prácticos que hagamos en forma diaria, entonces presenten esos grupos de 2 personas, ¿ya? Bueno, voluntarios para mañana, estos 2 artículos, ¿quiénes? Ya podemos hacer un grupo de 2 personas, ¿quiénes quieren presentar? ¿O quieren que yo al azar vea en la lista y diga fulano y mengano? Por ahí no siempre van a querer ser el grupo, digamos, de aquí en adelante, ¿no? Por eso les digo, tal vez 2 personas que tienen más afinidad, qué sé yo, son vecinos o han estudiado juntos o son amigos, no sé. Porque si digo al azar esas 2 personas, de ahí en adelante van a ser esas 2 personas del grupo. ¿Nadie? A toditos les va a tocar igualito. O sea, mañana van a exponer 2 personas, pasado mañana otras 2 y así sucesivamente. Y todos, absolutamente todos tenemos que leer el artículo, porque las preguntas también no van a ser solamente para los expositores. Las preguntas también van a ser para las personas así al azar. Entonces, ¿quiénes se animan 2 personas para estos 2 artículos, que son los más
desde mi punto de vista, los más sencillitos. Inge, yo y mi compañero, Mogro. Ya, perfecto. ¿Cómo es tu nombre? Es Indira Brigitte Montaño Yáñez. ¿Y con quién vas a hacer? Con José Israel Mogro Román. Hola, Inge, Perfecto. ¿cómo está? Ya, entonces ustedes dos, por favor, para mañana presentan esos dos artículos. Y ya les he dicho, pueden usar el PowerPoint, ¿no? Siempre van a poner el título del artículo, los autores, y después unas 2, 3 diapositivas viendo ustedes cuánto les va a haber que hacer eso. Tampoco tienen que hacer una presentación súper extensa, ¿no? Sí, Entonces, mañana lo exponen después que avancemos tema, ¿ya? ya Inge, Y está todos bien. los días, esa va a ser la dinámica de todos los días. Entonces, mañana va a haber, ya voy a tener todos los grupos y al azar voy a tomar un grupo para que al día siguiente expongan otros 2 artículos. ¿Ya? Ya Inge, está bien, muchas gracias. Perfecto. Entonces, chicos, esa va a ser nuestra dinámica de avance de todos los días. Vamos a tener, va a ser un poquito, yo sé que va a ser un poquito duro, un poco exigente en el sentido de que cada día va a haber un trabajo práctico, pero han asumido hacer el diplomado, ¿no? Es una sacadita de mugre, si ustedes quieren, de 2 semanitas y de lo que quieren, de todo el tiempo que van a llevar el diplomado, pero al final se ven los frutos, ¿no? Entonces, todo sacrificio tiene sus recompensas, entonces tómenlo así. Probablemente varios de ustedes trabajan y han tomado el diplomado, no les va a dar mucho tiempo, pero hagan un sacrificio y van a ver que al final del módulo se van a sentir ustedes mismos satisfechos y el día de mañana van a decir, pucha, así nos hemos sacado, ¿te acuerdas? Pero hemos salido adelante. Esta mañana nomás yo comentaba con un colega en la universidad, como cuando, qué sé yo fui a hacer la maestría en la UBA en la Argentina, por primera vez estaba viendo los cultivos de girasol y de sorgo, qué sé yo, de soya, ¿no? Y mi tesis tenía que ver con eso, entonces hacer un relevamiento de malezas y ver la sustentabilidad de empresas y de lotes, qué sé yo. Para empezar un lote de cultivo tenía, pucha, no sé, 3, 4, 5, 6, hasta 10 o más cuadras. Pucha, no es como nuestras parcelitas aquí, ¿no? Entonces, ha sido bien complicado, ¿no? Y la primera vez mi tutor me ha acompañado 2 veces para hacer el relevamiento, indicándome estas son las tales especies, yo anotando en mi libretita, pero acordarse de 100 o más especies no era fácil, ¿no? Entonces ya me daba vergüenza también preguntarle a él, y no tenía, porque yo iba al campo solo y no tenía a quién preguntar, así que tenía que llevar en herbario mis muestritas, ir a la universidad y me daba vergüenza preguntarle, así que tenía que ir a las claves, identificar la especie. Entonces, son cosas que han llegado el momento, uno dice, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿No? Pucha, pero pasa el tiempo y te das cuenta que todo ese sacrificio tiene sus recompensas. Entonces, véanlo de esa manera ustedes, porque probablemente es un poco agotador con los diferentes módulos, los trabajos prácticos que se les da, se les exige, etcétera, pero van a ver que al final, pucha, van a decir, lo he logrado, ¿no ven? Entonces me he lanzado a la piscina y he nadado, no me he ahogado, aquí estoy. Entonces, así quiero verles al final del módulo a todos ustedes. Es muy sencillo lo que vamos a ir viendo, no es cosa del otro mundo, son trabajos prácticos muy sencillos también, entonces que lo van a poder lograr en un día, ¿ya? Entonces, chicos, si no tienen más preguntas, yo les voy a dejar estos 2 artículos para que podamos leer todos, por favor, ¿ya? Nuevamente, no es solamente estos artículos para Indira y para Magro, no. Todos, absolutamente todos tenemos que leer y mañana vamos a hacer un debate, lo vamos a destripar al artículo, no criticándolo, obviamente,
pero vamos a hacer un análisis, un debate entre todos. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Inge. Sí, ingeniero, positivo. Ya, perfecto. Entonces, no significa que aquí estamos terminando la clase y todos nos vamos a dormir y mañana empieza otra vez. Por favor, son las 8:30, tenemos 1 hora y media todavía para darle una lectura a estos 2 artículos entre todos, y también los que van a exponer ya pueden ir leyendo y haciendo su presentación. Les he dicho, la primera clase es un poco más light. A partir de mañana ya vamos a entrar a cosas un poquito más profundas. ¿Ya? Inge, ¿No hay ninguna pregunta, algo más para el día de hoy? Inge, no sé si me escucha. Sí, te escucho. Adelante. Tenía una consulta, o tal vez yo nomás estoy perdido. Se refería a un classroom de acuerdo al módulo, donde van a estar colgados todos los materiales. Sí. ¿Este es uno que está apartado? ¿Nos van a mandar el link o es uno que ya ha sido creado por el diplomado? Ya lo he creado. ¿Alguno de ustedes ha podido entrar? En lo personal, yo no, si es de Sí, este pero módulo... hago la pregunta a todos. ¿Alguien ha podido No, entrar? Inge. ¿Cómo? No tenemos, no, Inge, no tenemos el código. Ya, mañana les voy a pasar el código. Está, sí, evidentemente tengo en el Classroom todo lo que les voy a ir presentando. Están los trabajos prácticos, todo aquello. Entonces, les voy a compartir a ustedes el Classroom el día de mañana, por favor, ¿ya? Ahora, con cuestión de los dos PDFs más que tenemos que leer hoy día. Estos PDFs. O en el grupo puede compartir, Inge, sus PDFs, por favor, para que los leamos. Sí, ¿Cuál tal vez grupo? el grupo de WhatsApp directamente, Inge, solo por esta vez. El grupo de WhatsApp de la... Del diplomado, donde del se han mandado. diplomado. Y ya, voy a subir ahí entonces, o si me ayudan, a ver, ¿cómo hago del Classroom? ¿Cómo lo comparto? Tiene que entrar a una pestaña del Classroom. A ver, espera un cachito, voy a entrar a Classroom, tratar de entrar a Classroom. Ya. Aquí ya tengo abierto el Classroom donde tengo todas las presentaciones. Ese es el código, ingeniero. Ese que está a la izquierda. No. ¿Dónde? Manténgalo. Ahí está el código. De clase, ¿no es cierto? Y con eso podemos unir. Ya, entonces, ¿van a copiar o cómo van a hacer ustedes? Ya tienen este Puede código. dejarlo ahí un momento, Inge. O si ya, no, ya. Ya, lo dejo ahí un cacho. Entonces, hoy día ya he subido, por ejemplo, la presentación de hoy. Tienen otras publicaciones ahí. Y... ¿qué más? Creo que por el momento esas dos cosas. Ya está, Inge, ya se ha podido entrar. Sí, Inge, ya estamos. No, aquí entonces está la presentación ya y estas son otras publicaciones. Entonces, aquí hay varias publicaciones que les estoy compartiendo para que vayan viendo también, ¿no? Por ejemplo, aquí hay una guía de riesgos, ¿no? Aquí hay otras sobre obras, por ejemplo, en la construcción de atajados, etcétera. Hay esta otra para hacer mapeo de riesgos, zonificación. Hay este análisis de riesgos del CARE, ¿no? Son informaciones complementarias. Aquí nos hablan sobre el efecto del niño, sus impactos, ¿ya? Aquí hay un manual del Centro de Operaciones de Emergencia, el COE, ¿no? Etcétera. Entonces, es información complementaria que les estoy compartiendo a ustedes para que vayan, los que tengan un poco más de interés, curiosidad, puedan ir leyendo, ¿ya?
Sí. Y así voy a ir compartiendo con ustedes todos los días. Bueno, ahí está la presentación que hemos visto sobre el marco conceptual. Están los dos artículos. Los videos incluso están. Y aquí hay un ejemplito también de que no lo hemos visto, pero que pueden utilizar también para las presentaciones de los artículos, si ustedes quieren, ¿no? Entonces, pueden utilizar este tipo de cuadros sinópticos, ¿no? O un mapa conceptual, ¿ya? O pueden usar mapas mentales también, o directamente hacer sus presentaciones en PowerPoint. Ya son libres cada uno de ustedes. ¿Ya? Entonces pueden usar este tipo de metodología también. Y así todos los días voy a ir subiendo entonces cada clase con sus respectivos artículos, videos y demás información. ¿Alguna pregunta? Inge, disculpe, esos son los dos primeros artículos que vamos a leer, marco conceptual D, dice, y artículo cambio climático. Exacto, estos dos artículos son los que les acabo de mostrar hace ratito, ¿no es cierto? Aquí está este de mitos y verdades y el otro cambio climático en la región andina. ¿Ya? Inge, Dime. solo para aclarar, la cuestión de los que no exponemos en el caso de mañana, solo tendríamos que dar lectura a estos dos artículos, ¿verdad? ¿O teníamos... Claro. Claro, tienen que dar una lectura todos del artículo de tal forma que cuando abramos el debate, digamos, a ti no te toca, entonces, pero has leído y tienes algo que comentar sobre el artículo y lanzas la pregunta o lanzas qué sé yo, para el debate, ¿no es cierto? Y ahí vamos a estar todos, incluido obviamente los expositores, para analizar sobre la pregunta que hagas, ¿ya? O algo que te parece, no te parece, o no sé, pues algo, tenemos que tener algunos argumentos y algunos temas para lanzar al debate, hacer un análisis de los artículos, ¿sí? Entonces, ustedes que no les ha tocado no van a exponer, pero sí tienen que leer los artículos. Yo al azar voy a agarrar mañana en la lista y voy a decir, Juan Pérez, qué sé yo, cuál es tu pregunta o qué opinas de tal cosa de esta parte del artículo. Entonces, para eso va a tener que haber leído el artículo, ¿no? Si no, no vas a saber de qué estamos hablando. ¿Está bien? Sí, Inge, gracias. Ya. ¿Alguien más que quiera complementar o que tenga alguna pregunta sobre esto? Entonces ya no es necesario, ya tienen la clave para entrar al Classroom, ¿no es cierto? Entonces, a partir de mañana entonces ya todos van a poder entrar sin ningún problema. Igual lo voy a dejar abierto todos los días eso. Muy bien, chicos, iremos cerrando entonces el día de hoy, pero por favor quédense un ratito, tómense una media hora o un poquito más leyendo el artículo y haciendo algún resumen, ¿ya? Y mañana nos estaríamos viendo a las 7 de la noche. Por favor, traten de ser lo más puntuales posibles para no interrumpir la clase. Entonces, 10 minutos antes yo ya voy a tener habilitado para que vayan ingresando de tal forma que empecemos a las 7 en punto, ¿ya? Muy bien, hasta mañana entonces. Buenas noches. Hasta mañana, ingeniero. Buenas noches. Hasta mañana, Inge. Gracias. Hasta mañana, hasta mañana. Hasta mañana, Inge. De mañana, Inge. Muy bien, ya.